¿verdad? En el aire acondicionado. Gracias, hermanas, hermanos, por estar esta noche en la casa de Dios. Es un esfuerzo que hacemos siempre, pero es un esfuerzo que creo que a Dios le agrada. Amén. A Dios le agrada. No solo le agrada lo que hacemos, a Dios le agrada cómo lo hacemos. A Dios le agrada lo que hacemos, pero también le agrada cómo lo hacemos. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo nos llevamos muy pocos años entre los tres que crecimos juntos, y siempre por la corta distancia en la edad mantuvimos pleitos permanentemente, como todos los hermanos, ¿verdad? Todos los que han tenido hermanos saben que es hasta algo necesario de pronto, ¿verdad? Pelearnos con el hermanito en la casa. Y cuando nos peleábamos, ya sea mi papá o ya fuese mi mamá, nos invitaban a reconciliarnos. Ay, qué difícil era eso, ¿verdad? Porque era, pídele perdón. ¿Y qué hace uno? Perdón. No, pídeselo bien. Eso era. Mi manera de tratar a la gente se extendió, ¿verdad? Mi manera de pelear, aprendido con mis hermanos, se extendió a otros territorios, y yo me peleaba también con los hijos de los hermanos de la iglesia. Esto causó un poquito de más seriedad en la educación de mis padres hacia mí, de tal manera que en algún momento ya no solamente era pídele perdón a tu hermano, ya también era pídele perdón a la hija del hermano, al hijo del hermano, ¿verdad? Y todos los días era pídele perdón, pídele perdón. Dios no solo se agrada de lo que hacemos, es decir, no solo se trata de pedir perdón, se trata también de cómo lo hacemos, cómo pedimos el perdón. Algunas personas dicen que no podemos juzgar a otros, y esto es cierto, pues, pero también hay algo muy evidente en nosotros, hay algo muy evidente en nuestro comportamiento que permite juicio de las personas. Por ejemplo, si yo digo, le falto el respeto a alguien de aquí del templo, y ustedes ahora me dicen, por favor, pídale perdón, Raúl, perdón. Bueno, ya, perdón, no te vi, ¿verdad? Ese gesto, ustedes no pueden juzgar mi corazón, pero ese gesto dice mucho, ¿verdad? Bueno, pues ya, perdón. Ese es muy despectivo, eso no está bien, no es adecuado. Estoy pidiendo perdón, pero como muy soberbio, como muy necio, ¿verdad? Como que no lo hago de corazón. Y esta gente que dice pues que no podemos juzgar a los demás, pues sí, es cierto, tiene razón, pero sí podemos juzgar los actos y la manera en que lo hacemos. Este es el asunto, la forma en que los cristianos nos comportamos, pues va a marcar la diferencia. Bien, en la escuela, lo mismo. Alguien gradúa, alguien pasa a un grado siguiente, o alguien termina un ciclo escolar y ya pasé. No, ¿verdad? Es ¿cómo pasaste? Eso es una medida para la academia, es medida para la academia. De tal manera que cuando uno va a la universidad, por ejemplo, el nivel universitario te exige un mínimo de calificación aprobatoria. No es ya pasé, o como decía, pancé, ¿verdad? Ahí reptando, ¿verdad? No, hay un mínimo. Me parece que las universidades, por lo menos públicas, que yo ubico, piden un mínimo de 8.0. O sea, no es ya pasé, no, es cómo pasaste. Ahora he descubierto que muchas instituciones, aún cristianas, el mínimo aprobatorio es 7.0 o 70. Y yo recuerdo que era 6 y uno andaba sumando, ¿verdad? Ok, ya saqué 3 aquí, para la otra va a sacar un poquito más, y ahí para que se vaya ajustando y pueda yo pasar. No es solo pasar, es cómo pasas. Lo mismo en el trabajo, no es solo ser un empleado o ser un empresario, sino cómo te desarrollas allí. Mi primer trabajo, yo checaba, ¿verdad? Al llegar checaba una tarjeta, y cuando terminábamos también checaba la tarjeta, y como yo era el que hacía el aseo, yo checaba la tarjeta un poquito antes de las 7 de la mañana, 5 minutos, 7 minutos antes, y casi siempre, mi salida era a las 2 de la tarde en términos oficiales, pero casi siempre salía 2:30, 2:35, un poquito más.
Y yo recuerdo que uno de los trabajadores que estaba, por supuesto, tenía un cargo serio ahí en la empresa, antes de las 2, 10 para las 2, más o menos, él cerraba su cubículo, tomaba sus documentos y se iba. No importaba si estaba pasando algo, él ya estaba listo para irse, porque él decía: a las 2 checo y me voy, porque la empresa me paga de 7, bueno, a él le pagaban de 8 a 2 en el área de contabilidad. Y ahí estaba, llegaba al este reloj checador, y si faltaban 2 minutos para las 2, ¿qué creen que hacía? Se quedaba allí parado 2 minutos. Así. Y cuando daban las 2, ¡cling! ¡Tas! Hacía el chequeo. No es solo trabajar para una empresa, es cómo estamos trabajando para una empresa. El pasaje que leímos, si me acompañan, en Juan capítulo 20, Jesús se aparece a los discípulos. Juan 20, 19 al 23, el pasaje que leímos con Sabine, es eso lo que está diciendo Jesús. Recuerden que ya Jesús se apareció a María Magdalena. Parece que hay incredulidad, pero también hay temor. Parece que alguien creyó, pero hay otros que no. Juan 20, 19 al 23, llegó la noche, aquel domingo, el primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas. Los discípulos estaban reunidos porque tenían miedo. Entonces vino Jesús y, puesto en medio, imagínense, llegó Jesús con las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Volvió a decirles: paz a ustedes. Y esta es la frase que nos interesa en esta noche: como me envió el Padre, así también yo los envío. Este pasaje para mí es el pasaje de la gran comisión. ¿Han escuchado esa palabra? La gran comisión. Durante muchos años, yo creo que durante muchos siglos, los evangélicos hemos tomado el texto de Mateo 28, 19 y 20 como el pasaje de la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan estas cosas que les he dado. Y esto está en nuestra mente y también en nuestro corazón, y entonces nos hemos reducido la gran comisión hacia un hacer discípulos solamente, atraer a las personas, ayudarlas, y tiene que ver con acciones. Y nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Enseñarles, bautizarles y listo, vamos, ¿qué sigue? Más, pues más, vamos por más. Pero la verdad es que los 4 evangelios, y tenemos 4 evangelios porque por lo menos hay 4 versiones distintas de la vida ministerial de Jesús. Mateo, sí, por supuesto, pero también Marcos, y también Lucas, y también Juan. Y especialmente Juan nos está diciendo que así es la gran comisión. No voy a discutir los otros 3, me voy a centrar solamente en Juan, en estos pequeños pasajes que estamos leyendo. Y dice Jesús: como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Ustedes saben quién soy yo. Ustedes saben que yo soy el Hijo de Dios. De hecho, Juan empieza así su evangelio, ¿verdad? En el principio era el Verbo. Y ese Verbo, la palabra, estaba con Dios. Y ese Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Pero ese Verbo, esa palabra de Dios, hizo su casa de campaña con nosotros. Se sentó con nosotros. Y Juan empieza su evangelio con: y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito Hijo de Dios. Observe esto: Dios Padre envía a Jesús como nosotros. Ya no lo envía por medio solamente de un profeta, de mandatos, de leyes, sino lo hace humano. Dios mismo se revela en su Hijo como un humano. ¿Para qué? Para que le entendamos.
Esta es la primera nota del Evangelio acerca de la gran comisión. ¿No le ha pasado, hermana, hermano, que estamos en la iglesia hablando un lenguaje que el mundo no entiende? ¿No le ha pasado que estamos en la iglesia hablando un cristianense extraño para el mundo? ¿No le parece que de pronto nos comunicamos como en códigos? Un código que el mundo no tiene acceso. ¿No ha encendido la televisión y de pronto diversas congregaciones están hablando algo que no entendemos? Hace unos días estoy, bueno, yo escucho de todo, veo de todo, leo de todo, y de pronto me asusta las palabras, los conceptos, las ideas que estamos haciendo en la iglesia, y que si yo no fuese cristiano y no tuviera acceso a la palabra de Dios y no tuviera ciertos conocimientos de los lenguajes en los cuales se escribieron los textos bíblicos, yo de verdad estaría diciendo, estas personas no sé qué están fumando. Hace unos días vi una conferencia no cristiana, por supuesto, acerca de comunicaciones y lo que viene, acerca de las redes sociales y lo que va a sustituir a las nuevas plataformas. Y ellos estaban hablando y el lenguaje binario y no sé qué, y aquí y allá, y yo no entendía absolutamente nada. Yo estaba ahí riéndome solito para mí mismo porque yo no estaba entendiendo nada. Abandoné esa conferencia, no le entendía. Eran informáticos, ahí eso sí lo sabe Obed. Él sí sabe de eso, él sabe hablar. A veces me explica el hermano, pero ni le entiendo. Es como los músicos, pues. A veces los músicos también, ¿verdad? Yo me acerco a ellos y no, hablan de no sé qué cosas. Sí, ahí está bien, les digo, así tóquenlo. Y ahora yo veo comentarios cuando un músico saca un nuevo video y en la escala cromática y no sé, a ver qué será eso. De pronto los cristianos tenemos un lenguaje entre nosotros que el mundo no entiende. Imagínense, yo llego al mundo y le digo, el Señor quiere salvarte de esa prevaricación y quiere liberarte de esa concupiscencia. ¿Y sabe qué espero? Yo espero que esa persona me diga amén. No me va a decir amén, porque este lenguaje no se entiende. Dios no está hablando con nosotros en un lenguaje que no se entiende. Dios habla con nosotros en un lenguaje que podemos entender. No estoy en contra de algunas palabras bíblicas que podemos usar. Lo que estoy diciendo es que nuestra manera de cumplir la gran comisión tiene que parecerse a Jesús. Como me envió el Padre, yo los estoy enviando a ustedes. Y el Padre envió a su Hijo, y su Hijo puso su casa de campaña con nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. El mundo es ahora nuestro campo misionero. Nosotros somos los misioneros. Entonces nosotros tenemos que no solamente cumplir con nuestra misión, sino cómo la cumplimos, como Jesús. Hablemos el lenguaje que están hablando. Y por supuesto este es un desafío para la iglesia. Hace un año y cachito, un año y medio vamos a decir, no teníamos el hábito de estar conectados, de estar transmitiendo en vivo. Estábamos viniendo al templo, llenábamos las bancas los domingos, los miércoles, y teníamos una tradición seria. Mientras el mundo convulsionaba y convulsionaba aceleradamente en las redes sociales y en estas situaciones, y hasta que viene la pandemia hace que nosotros empecemos a utilizar otros recursos. Con la hermana Anita, y respecto al ministerio infantil, tenemos que rediseñar la manera en que atendemos la iglesia infantil, porque hasta este momento no puede estar aquí presente la iglesia infantil en este edificio cerrado. De pronto esto desafía a la iglesia no solamente en la manera en que incluso hacemos liturgia. Los programas tienen que contener lo esencial, tienen que comunicar lo esencial. No sé si a usted le pasó, pero yo crecí en la iglesia de Nazareno, y hace muchos años allá en Tuxtla la iglesia era una iglesia así muy, muy pueblerina. De tal manera que si a la hora la hermana decía, hermanos, yo quiero cantar,
El único músico que estaba ahí tenía que subir, ¿verdad? Con la guitarra, el acordeón o el órgano. Y adelante, hermana, ¿qué quiere cantar? Y la hermana decía, a ver, póngame una nota, plin, mayor o menor. Y empezaba a cantar. Y no había poder humano que la detuviera. Esas cadentas de coros que empezaban con alabaré, alabaré, y terminaban con hundiendo los carros del faraón allá en el mar. Y un hermano, subía un hermano y decía, gloria a Dios, pues yo voy a seguir cantando. Y otro, cadena. Y de repente subía alguien, y hermanos, Dios me da y voy a compartir algo. Y empezaba, y a alguien se le ocurría, me pasó esto, a alguien se le ocurría en pleno culto decir, hermanos, nos quedemos, hagamos una vigilia de una vez. ¿Y qué creen que pasaba? Amén, decían los hermanos, y nos quedábamos ahí. Y yo no podía escaparme porque yo vivía allí. Esto era terrible, ¿verdad? Y de pronto un culto que empezó a las, 6 de la tarde, daban las 11 y ahí seguíamos, haciendo cualquier cosa. Y esto nos ha enseñado, este tiempo de cuarentena nos ha enseñado a compartir lo esencial. ¿Se ha dado cuenta que como que los tiempos se han acortado? Como que la gente ya no tiene tiempo. O sea, yo leo la historia de nuestra iglesia local y tal pastor vino y estuvo un año y sembró 4 misiones. ¿En un año hizo todo eso? Yo llevo casi 13 años acá y siento que no he hecho nada. ¿No siente eso como que antes le daba tiempo? Claro, ahora, claro, si estoy media hora en Facebook, menos que me dé tiempo, ¿verdad? Si estoy 2 horas en YouTube, menos que me dé tiempo. ¿Se ha dado cuenta cómo de pronto nos volvemos tan acelerados que necesitamos comunicar esencialmente lo que queremos? Está de moda una plataforma que se llama TikTok. No me sumo a esto, la verdad no me gusta. Pero la idea es comunicar algo muy preciso en muy poco tiempo. Cuanto menos tiempo, mejor. Es increíble la cantidad de miles de millones de videos en el día, comunicando un montón de cosas. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos comunicar el mensaje del Señor y hacerlo en un lenguaje que el mundo nos entienda. En un lenguaje que el mundo nos entienda. Me toca ser docente de repente, ¿verdad? En algunos ministerios, ser maestro. Y tengo que ayudar, tengo que capacitar, pero también tengo que desafiarme a mí mismo y aprender, como decía Jesús, a leer, a hacer la lectura de los tiempos. La lectura de los tiempos, porque no podemos estar comunicando algo con las formas del siglo XVIII. No podemos estar comunicando algo con la misma intención del siglo XIX. Es más, el siglo XX ya quedó atrás. Algo tenemos que hacer respecto a nuestra manera de hablar con las personas, nuestra manera de comunicar el poderoso mensaje de Jesús. Hermanas, hermanos, ¿ustedes saben que Cristo salva? ¿Y Cristo sana? ¿Y Cristo redime? Esto hay que comunicarlo a la gente. Ahora, urgentemente, de tal manera que ellos entiendan. ¿Se acuerda de ese pasaje? Hechos, ¿se acuerda? El Espíritu Santo se acerca a Felipe. El Espíritu Santo se acerca a Felipe y le dice, acércate. Miren, el Espíritu Santo se acerca a Felipe y le dice, ahora tú acércate a ese hombre. Es un hombre rico, es un tesorero, es alguien que maneja finanzas, ¿verdad? Es un africano, posiblemente también judío, un falasha, que va de Jerusalén hacia otro lugar allá en África. Y yo imagino que con el miedo Felipe se acerca, ¿verdad?, al carruaje y descubre que este hombre va leyendo las escrituras, el rollo de Isaías. Para nosotros sería la Biblia, ¿verdad?, el profeta Isaías. Y va leyendo y va leyendo. Y Felipe le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Y Hechos me asombra porque él dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?
Híjole, esto debe hacernos temblar. Nuestra labor no es regalar Biblias, porque aun cuando regalemos Biblias, ¿cómo van a entender el texto de la palabra de Dios? Si no les explicamos, si no hacemos discipulado, si no nos acercamos a enseñarles, a descubrir el principio de la palabra. Hace varios años, unos 8 años tal vez, estábamos con unos adolescentes y unos jovencitos ensayando el esgrima bíblico. Y el esgrima bíblico solo se estudian algunos libros del Nuevo Testamento, no todos, algunos. Y ahí estábamos ensayando, y un hermano nos prestó las instalaciones de su negocio para que ensayáramos. Así que llegamos a las instalaciones y ahí estábamos ensayando, ¿verdad? Bien bonito. Pero como era el negocio, mucha gente llegaba y salía y nos veía y, ay, estos muchachitos están aquí haciendo algo. Y una señora se acercó y nos dice, ¿qué están haciendo? Y le digo, se llama esgrima bíblico. ¿Cómo? ¿Qué es? Dice, ¿qué es? Y ya le explico, la palabra esgrima tiene que ver con esto, y la Biblia dice que la palabra es la espada. Y bíblico es porque solamente Biblia. ¿Y cuál es la idea? Bueno, nosotros es estudiar. Ya después seleccionamos a personas y van a competir, pero la idea es estudiar la palabra. Y me dice la señora entusiasmada, obviamente detuvimos el estudio porque los chicos también están compartiendo algo, chiquitos de 12, 13 años. Y la señora emocionada dice, yo tengo una Biblia en casa. Le digo, pues léala. Y me dice, yo quiero concursar también. Pues venga, digo, ¿se anima? Venga a concursar con nosotros. Ya estoy entusiasmado, ¿verdad? Sí, dice. Bueno, pero 2 días después que estábamos allí, en el mismo negocio, el mismo local, volvió a llegar la señora y ahora llegó con un semblante triste. Y digo, ¿qué pasó? ¿Leyó la Biblia? Leí la Biblia. ¿Y qué pasó? Estoy decepcionada, me dijo. Y los chicos estaban así, ¿verdad? ¿Por qué? Y la señora dice, porque leí la vida de José. Y no es posible que José ya murió y nunca se casó con María, me dijo. Un adolescente de 12 años que estaba allí se empezó a reír y dice, es otro José. Ese es otro José, le dice a la... Y la señora, ¿cómo? ¿Otro José? Sí, es otro José, el niño de 12 años, corrigiendo a una señora. Pero, ¿entiendes lo que lees? Necesitamos no solo regalar la palabra, ayudar a que entiendan la palabra. ¿Dónde puede una persona que nunca ha leído la Biblia empezar a leer la Biblia? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le ayudarías a caminar en la Escritura? Es necesario pues estar capacitados. A Jesús el título que más le dicen en los evangelios es maestro. Observen esto, en el evangelio de Juan también es un maestro. Incluso hay un hombre que tiene jerarquía en la religión y sin embargo lo reconoce como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Maestro. Esta es la segunda nota respecto a cómo nos envía Jesús al mundo, la gran comisión. Hermanos, preparémonos. Allá 1 Pedro 3:15 dice el apóstol Pedro, estemos preparados para defender con mansedumbre y paciencia cuando nos exijan las personas y nos pregunten acerca de nuestra fe. Preparados. No se vale ser ignorantes de la palabra. ¿Y saben por qué no se vale? Porque la palabra está con nosotros. No se vale decir, como dice la Biblia, ¿dónde dice la Biblia? Y, por ahí. No se vale. No se vale consumir el sermón pastoral sin escudriñar que de verdad diga eso la palabra. No se vale decir amén en un culto sin haber confirmado que de verdad eso dice la palabra. A causa de la ignorancia bíblica, personas son arrastradas a hacer
fechorías en nombre del Señor. Y hablo de cosas perversas que no tienen solamente que ver con asuntos físicos. Hablo de cosas perversas que tienen que ver incluso con el uso del dinero. Por ignorancia bíblica, muchas personas están haciendo cosas que no deberían hacer. Por ignorancia bíblica estamos empezando a aceptar cosas que no deberíamos aceptar. Por ignorancia bíblica podemos empezar a desviarnos del camino del Señor. El título que más recibe Jesús es Maestro. Si solamente revisáramos el Evangelio de Juan, son 3 notas más. Si solamente revisáramos el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con narrativas puntuales, narraciones puntuales, historias pequeñitas pero bien bonitas acerca de Jesús. Voy a compartir 3 últimas. Una es el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? Ustedes abren Juan y después de la introducción aparece Juan el Bautista y aparece Jesús viniendo a ser bautizado. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús se va a bautizar? Que no hay pecado en él. Y él dice, ¿verdad? Es para cumplir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Esta nota tiene que ver cómo nos envía Jesús a nosotros. Hermanos, tiene que ver con el cumplimiento de la ética cristiana. ¿Cómo hacemos las cosas? Es tan importante como lo que estamos haciendo. La ética, el comportamiento correcto debe apuntar hacia el cumplimiento de la ley de Dios. Nuestro comportamiento diario tiene que afirmar que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, y los mandamientos del Señor son rectos, que alumbran el corazón. Salmo 19. Nuestro comportamiento tiene que ser en respuesta al mandato de Dios. Que todo el mundo haga algo no significa que lo haremos también nosotros. Que todo el mundo acepte algo no significa que lo aceptamos nosotros. Nuestra vida está regida por la ley del Señor, por la palabra del Señor. ¿Por qué? Es Jesús, como me envió el Padre. Se bautizó, así les envío a ustedes. Cumplamos. Conocí un hermano de la iglesia allá en Tuxtla, ¿verdad? Todos lo conocen ustedes. Un hermano que ya íbamos a nombrarlo, no sé de qué ministerio, y tenía muchos años como cristiano, yo creo que unos 18 años en el evangelio y 18 años en nuestra iglesia. Y cuando ya estábamos casi a punto de la ceremonia, el hermano dijo: hermanos, solo que yo no me he bautizado. Y todos los que estábamos ahí saltamos así: ¿cómo? ¿Cómo? Dice: es que lo estoy pensando. Bautícese cada uno, no solo es confesar al Señor. El que creyere y fuere bautizado, dice otro pasaje, ¿verdad? De la gran comisión allá en Marcos, será salvo. ¿Cómo es posible que estemos pensando el mandato de Dios? Perdona a tu enemigo. Lo estoy pensando, Señor. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? No lo van a creer, pero hace unos días un hermano me contó que hubo un pastor que en una asamblea les dijo a varios pastores: no me he bautizado. Y a esa hora, ¿verdad?, lo bautizaron rapidito para que pudiera ser electo no sé qué. ¿Cómo es posible, verdad? Nosotros vivimos en mandato a la ley del Señor. El siguiente, si ustedes leen Juan, el siguiente texto es San Juan 3. Juan capítulo 3. Ustedes saben Juan 3 porque hay Juan 3:16. Y el hermano Billy Graham lo predicó todos los días. Juan 3:16. Ese pasaje está en una historia donde hay un señor que se llama Nicodemo, que viene a Jesús de noche. No sé por qué, ¿verdad? Viene a Jesús de noche a preguntarle, políticamente correcto, él se presenta y todo, pero viene con sus dudas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús
lo orienta. Jesús pretende restaurarlo, redescubrir lo que Dios quiere para él. Tienes que nacer déjate de cosas, tienes que nacer de nuevo. Miren, cómo envió el Padre a Jesús, cómo nos envía Jesús al mundo, tratando de restaurar a las personas, aun cuando ellas creen que lo saben, aun cuando ellas piensan que tienen razón. Esto es bueno porque le pega a la iglesia, nos pega a nosotros como iglesia. ¿Cómo envió Jesús, el Padre a Jesús? Ahora nos envía Jesús a nosotros. Tratemos de restaurarnos. Hay cosas religiosas que son solamente tradición y no tienen nada que ver con nuestra salvación. Tenemos que aprender a cambiar esta mentalidad, ¿verdad? Y darle lugar al Espíritu Santo. El viento sopla de donde sea. Tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Te es necesario nacer de nuevo. Estamos esperando Pentecostés. Todos los días necesitamos ser llenos de este viento de Dios. Y el capítulo 4 de Juan, y voy a cerrar con eso, por supuesto hay muchos capítulos en Juan. El capítulo 4 de Juan, ustedes quizás lo han leído, es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, dice Juan, le era necesario. O sea, Jesús necesitaba pasar por Samaria. Pero si a los samaritanos nadie los quiere, pues yo sí los quiero. Pero si ellos son de otra cultura, pero pueden ser también hijas e hijos de Dios. Pero si ellos no van sí, también pueden recibir la buena noticia. De hecho, es la primera mujer, según Juan, una samaritana, no una hebrea de cepa, una samaritana, una mujer mezclada con otras culturas. Es la primera persona que escucha de labios del Maestro que Él es el Mesías esperado. Como envió el Padre a Jesús, así nos envía Él a nosotros. Hermanos, hermanas, es tiempo de ir también con las personas que nadie quiere. La iglesia no es un club social, un club de élite, donde solo entran personas de ciertas características físicas, económicas. No. La iglesia es el sitio donde todos caben, porque a todos Dios quiere recibir, porque a todos Dios quiere transformar. Y esta mujer de dudosa calidad en su vida marital fue restaurada. Y gracias a ella hubo personas en toda esa región que conocieron a Jesús. Y decían, ya no creemos solo por la palabra de ella, ahora creemos por tu palabra. Pónganse de pie, vamos a orar. 5 notitas acerca de cómo envía el Padre a Jesús, cómo podemos entender que Jesús nos envía a nosotros. El pasaje de la gran comisión, gracias, según San Juan. Oremos al Señor y vamos a terminar con estas peticiones que están aquí. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. La Biblia dice que después de estas palabras Jesús sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sóplanos, Señor. Danos la presencia